Posgrados de Universidad Mayor presenta. Se acaba de votar la ley de pesca, una ley bastante controvertida y que también ha sido conocida como la ley Longueira. Esto en una primera instancia en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que va a pasar ahora que esto pasa al segundo trámite legislativo, que pasa al Senado? Vamos a debatir al respecto, a tratar también de despejar algunas dudas. Se habla acerca de privatización del mar. ¿Se puede licitar o no? ¿Hay una real ley de libre mercado y de libre competencia respecto de esto? ¿Qué pasa con los pescadores artesanales? Eso y más en nuestra mesa de diálogo. Bienvenidos. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Manuel Monsalve, médico cirujano y diputado del Partido Socialista para Lota y la provincia de Arauco. Y junto a él, Alfredo Irarrázaval, gerente de Pimepes y vocero de Chile Pesca. ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a una nueva mesa de diálogo. Nos reunimos como es habitual en el centro de Santiago, en la Confitería Torres, que es ya nuestra casa en esta segunda temporada que nos recibe. Y desde aquí les saludamos y los invitamos a formar parte de una mesa de diálogo que busca explicar un poco más a fondo esta ley de pesca. Ya sabemos que se termina este primer tiempo, pasa esto al Senado. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las implicancias? Hay voces distintas que surgen en oposiciones de diferentes posturas frente a lo que esta ley va a implicar. Se habla de privatización del mar, se habla de perpetuidad de derechos. ¿Qué significa todo eso? Nos acompañan Manuel Monsalve, gracias por estar junto a nosotros, diputado, y Alfredo Irarrázaval desde Pimepes. Quiero primero que todo que nos sitúen un poco en lo que significa la ley de pesca, en términos más generales, para tratar de ir entonces desglosando a puntos que seguramente van a ser mucho más complejos de tratar o de explicar. ¿Quién parte? No, parto yo. A ver, yo creo que es importante que quienes nos escuchan y nos ven puedan entender que primero la ley coloca en el centro del debate cómo Chile, como la nación chilena, va a hacer uso de uno de sus principales recursos, que son los recursos hidrobiológicos. Esta ley los va a regular por un periodo largo, mayor de 20 años. Y por lo tanto aquí está en juego un bien que de todos los chilenos es nuestra convicción, y queremos que ese bien sea bien usado dentro de una perspectiva de sostenibilidad del recurso, pero además de distribución equitativa de la renta y de la riqueza que genera ese recurso. Que es algo que no está presente en casi ningún negocio en Chile. Que eso justamente no está presente en casi ningún negocio en Chile, y tal vez en este proyecto de ley uno puede descubrir la personalidad, la fisonomía de quien manda el proyecto de ley, que en este caso es el gobierno del presidente Piñera y el ministro Longueira. Yo te quiero decir que en estos momentos la actividad pesquera genera ingresos por cerca de 3.500 millones de dólares al año. Esto sumando lo que es la acuicultura con lo que es la actividad pelágica, que es la captura de peces. 1.300 millones de dólares aproximadamente es la exportación que se genera a partir de la captura de peces en la industria. Y lo que aquí está en juego es cómo vamos a usar estos recursos. ¿Qué es lo que está en cuestión? Primero, en este proyecto de ley se discutió quiénes son los dueños de esta riqueza. Esto es muy importante. Nosotros empezamos una indicación que se ganó en la Comisión de Pesca y posteriormente se perdió en la Comisión de Hacienda y la Sala para establecer un principio que a nosotros parece básico. Esta riqueza pertenece a la nación chilena y por lo tanto al Estado chileno. El gobierno ha insistido en que esta riqueza no pertenece a nadie. Y esto lo ha basado en una descripción jurídica que está en el Código Civil, que es un concepto de res nullius, o sea, esto no es de nadie y por lo tanto cuando algo no es de nadie, el primero que se lo apropia pasa a ser el dueño. Y a nosotros nos parece esto muy grave. Porque el que se lo encontró. El que se lo encontró. Así está establecido claro en el Código Civil, y ha sido el argumento del gobierno de que un argumento que busca hacer un poco una caricatura. Es decir, bueno, si el Estado se apropia de esto, lo estamos estatizando los peces. No, no estamos estatizando los peces. Estamos diciendo que el Estado tiene potestad sobre una riqueza que es de todos los ciudadanos de Chile. El gobierno lamentablemente ha hecho una oposición muy férrea a esto y ha logrado alinear a los parlamentarios de la alianza, tanto de la UDI como de la mayoría de la Renovación Nacional, y ha logrado ganar y echar abajo esta indicación. Finalmente, este proyecto de ley ha salido de la Cámara de Diputados haciendo que el Estado renuncie, la nación chilena renuncie a su propiedad respecto a una de sus principales riquezas. Eso nos parece muy grave, porque si el Estado renuncia, y aquí viene el segundo punto de la discusión, tiene que ver con que este proyecto de ley busca beneficiar a un grupo muy pequeño de personas que son las industrias. Hay en la práctica 4 principales empresas industriales pesqueras que tienen integración vertical, o sea, son dueños de la flota,
son dueños de las plantas procesadoras y comercializan el producto. Hasta ahora han sido dueños prácticamente de la mitad de la cuota, de la mitad de la pesca en Chile. Y el proyecto de ley busca entregar, a propósito de lo que tú dices de las licencias indefinidas a estas empresas. Y licencia indefinida es entregarle derecho de propiedad sobre esta riqueza que es de todos los chilenos. Y al entregarle ese derecho de propiedad se le entrega en forma indefinida, o sea, no solo a los que están hoy día, a sus hijos, a sus nietos y a lo mejor a sus bisnietos. O sea, el Estado chileno está entregándole a ellos la posibilidad de explotar una riqueza que es de todos los chilenos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de esta licencia indefinida. ¿Cuál es lo grave? Y que había una tremenda discusión de que indefinido no es perpetuo, pero Claro, que al fin y al cabo en la práctica lo es. Es perpetuo porque el Estado, ¿cómo la recupera? Porque si quisiera recuperarla, me explico, cambia el gobierno, se conforma nueva mayoría y nosotros decidimos legislar para recuperarla, como ellos van a haber establecido jurídicamente que el propio Estado se la entregó en forma indefinida, pasaría a ser una expropiación y tendríamos que compensarlos. Por lo tanto, esto es muy grave. Pero además es grave porque establece lo que, mira, los chilenos conocen lo que implica la concentración económica y el oligopolio. La conocen en el caso de las cadenas de farmacia, que son 2 o 3, se coluden y suben los precios. La conocen en el sector de la salud a través de la ISAPRE, que suben unilateralmente los precios de los planes de salud. Y por lo tanto aquí lo que el gobierno está haciendo es favorecer la concentración económica en estas 4 empresas. ¿Qué ocurre cuando hay 4 empresas? Se genera poder de mercado y colusión. La pesca artesanal, mayoritariamente, una vez que extrae los recursos, ¿a quién se los vende? Se los vende a la industria. Cuando estas 4 empresas se coloquen de acuerdo, van a fijar tarifas. Claro. Y por lo tanto van a decidir a qué precio le compran la pesca artesanal. Los pescadores artesanales van a hacer, en la práctica, ser subcontratistas de los industriales y a venderle los productos al precio que fije la industria, porque no va a haber competencia. Por lo tanto, aquí se construye una concentración económica y un oligopolio que en definitiva le entrega a 4 familias no solo la potestad de la mitad de la captura, sino hace que los pescadores artesanales se transformen en subcontratistas de ellos. Y la ley establece además la posibilidad de que los pescadores artesanales vendan o transfieran sus cuotas. Manuel, perdona, pero esto es algo que en la práctica ya sucede. O sea, hoy en día ya está concentrado el sector. Hoy en día nosotros vemos en este proyecto de ley, y para que quede bien claro, o sea, hoy la Cámara de Diputados legisló respecto a un tema que va a regir la vida no tan solo de este grupo económico que hoy día tiene concentrado el sector y a quienes se pretende privilegiar con el tema de la ley, sino que rige la vida de más de 80.000 pescadores artesanales y yo diría con una buena cantidad de miles de trabajadores de pequeñas empresas como las que represento yo. Nosotros vemos que hoy día se le ha puesto un candado al Océano Pacífico y eso al amparo de muchos parlamentarios, donde vamos a tener que ver las votaciones, pero principalmente el sector de la extrema derecha. Ha sido hoy quienes han empujado por la privatización del mar. Y yo quiero poner esto en términos muy sencillos porque hablamos de privatización del mar cuando impedimos que ingresen los actores y cuando estamos entregando un recurso natural, renovable, al cual no debemos renunciar a pocas manos. Esto es una situación bien curiosa porque esta no era la idea inicial de este actual gobierno. Esta es una vieja aspiración del presidente Piñera cuando era senador en el año 91 de permitir competencia en la actividad pesquera. Yeah. Él fue el que impulsó el artículo 27 de la ley de pesca que establecía licitaciones, por ejemplo. Y fíjate que ahora han derogado ¿Y cómo este nos artículo explicamos 27. eso? Claro. Lo explicamos sencillamente porque hay poderes fácticos, a nuestro entender, que han imperado sobre todo el espectro político, mayoritariamente, yo entiendo ahora, sobre la UDI. No me cabe otra explicación. Y lo digo muy responsablemente porque hemos visto incluso el presidente de la UDI, Patricio Melero, que el año 91 suscribió este acuerdo político en el que se establecía la licitación de las cuotas de pesca. Y hoy día se ha convertido casi en un lobista para poder impedir que se establezca cualquier mecanismo que le vaya a quitar cuotas de participación o de poder a los grandes industriales. No, yo no tengo ningún antecedente serio con respecto a este tema, pero no me cabe otra explicación. Yo creo que cualquier ciudadano haría una lectura similar. ¿Por qué defender tan fehacientemente a un sector que hoy día está privilegiado y le estamos asignando una cuota que era transitoria a perpetuidad? Entonces es una situación que nosotros creemos que esto tuvo un antes y un después con la llegada del ministro Pablo Longueira. El ministro Fontaine tenía otro proyecto de ley, el tema del fraccionamiento, por ejemplo, que siempre ha beneficiado a la industria pesquera. Hoy día continúa beneficiando a la industria pesquera. Y nosotros sentimos una gran indignación
cuando vemos que el ministro, por los medios de comunicación, dice que el sector artesanal desembarca sobre el 50%. Yo te quiero decir que una cosa es el desembarque y otra cosa son las cuotas de pesca. Exacto. Las cuotas de la industria pesquera siempre, históricamente, han beneficiado a la industria. El 95% de las cuotas de jurel, por ejemplo, están en manos de los grandes empresarios. El 5% del mundo artesanal. Y estas cuotas de jurel son las que han hecho rico a los empresarios. Es el principal recurso pesquero del país. Se desembarcaron en el año 2001 1.400.000 toneladas. En alguna época del país se desembarcaron 4 millones de toneladas. Hoy día tenemos una cuota de 252.000 toneladas de jurel. O sea, estoy hablando de un recurso que está sobreexplotado. ¿Y cuál es el mecanismo que encontró el gobierno, o el ministro Longueira y su equipo económico, para recuperar la pesquería? O sea, una pesquería que está dañada, entregársela a quien la dañó, a quien la sobreexplotó, a quien no la cuidó, y a perpetuidad. Sin embargo, al artesanal, que fue el que cuidó el recurso, y por eso tiene mayores desembarcos y mayores, hoy día una mejor posición con respecto a industrial, porque han cuidado la pesca, no porque tengan más cuotas. Entonces, esa es una situación que se dicen las verdades a media, y las verdades a media también son medias mentiras. Sobre esto de las verdades a media aparecen palabras que a mí en particular, desde el lado de la prensa, me llamaron mucho la atención del subsecretario de Pesca Galilea, donde él dice, bueno, aquí se acabó un poco la fiesta porque también hay cosas que regular. Y justamente ataca, lo digo así porque me parece que es un ataque directamente a la pesca artesanal, diciendo aquí hay pescadores que no pagan impuestos, aquí que no tienen patentes, que varias cosas así como de irregularidades que también son parte de esta supuesta ley de pesca que debería regularse. ¿Cómo reciben eso ustedes? ¿Te parece que esto es así? Me parece que si eso ha sucedido principalmente porque hoy día, parte de lo que te estoy diciendo, el pescador lo está sintiendo. El pescador se ha sentido abusado. El pescador hoy día se da cuenta de lo que está sucediendo. El pescador de mediana escala y de pequeña escala, que es el que sus embarcaciones no superan los 12 metros de eslora, de largo. Entonces hay pescadores que están en la orilla del mar, que tienen bote, y esos pescadores casi no tienen cuota. Y son el 90% de los pescadores del país. A esos pescadores nosotros con este proyecto de ley no lo estamos compensando. No estamos reconociendo su esfuerzo. Ese pescador vive de la pesca. Hay pescadores un poco más grandes que se han logrado desarrollar. Y que muchos de hecho también venden, me imagino, a estas grandes industrias. Los pescadores de pequeña escala generalmente venden al mercado fresco. Okay. Sí, pero ellos tienen muy poca pesca. Por eso Chile tiene uno de los consumos más bajos del mundo de pesca. Y el pescado es caro, considerando además de los supuestos como abundancia de recursos que deberíamos tener. Ese pescado que nosotros consumimos es pescado que la industria procesa, congela y vende al retail. Pero, por ejemplo, la proteína más barata del país es la sardina y la anchoa. O sea, es la proteína que nosotros deberíamos tener en los platos de los niños más pobres de nuestro país. Y fíjate que el 100% de la sardina y la anchoa hoy día va a la reducción, es decir, a las plantas de harina. Nosotros no tenemos hoy día una política alimentaria en nuestro país. Y eso yo lo echo de menos en el proyecto de ley. ¿Qué queremos hacer con esta ley de pesca? ¿Queremos mejorar la alimentación de los niños en nuestro país? ¿O queremos, solo el negocio? ¿O queremos mejorar la rentabilidad de un grupo pequeño de empresarios? La señal que hoy día dimos es que queremos mejorar solo a los empresarios. Porque si quisiéramos tener una política alimentaria, entregaríamos o podríamos establecer que del porcentaje de captura de sardina y anchoa se vaya hacia el consumo nacional, como lo hace Perú, por ejemplo, o países que son potencias alimentarias y potencias pesqueras. Entonces, da una impotencia tremenda que empresas como las nuestras no tengamos acceso al pescado. Nosotros no podemos abastecernos de pescado porque la industria hoy día está integrada, como decía el diputado. Entonces ellos no tienen ningún incentivo en vender su pesca. Como la sardina y la anchoa va toda la reducción, esta sardina y la anchoa, que está dentro de las 5 millas artesanales, por lo tanto es siempre vendida a las empresas. Y hoy en día ese sector del mundo artesanal que pesca ese recurso está casi capturado también. Y ese es un dato también elocuente que lo suma a lo que te decía anteriormente. Además de tener más cuotas la industria, los desembarcos de la pesca artesanal de sardina y anchoa, que el principal recurso desembarcado, va todas las plantas de harina. Entonces, que hoy día el ministro diga el 55% desembarca la pesca artesanal es faltar el respeto a la inteligencia de los pescadores. Si tú me permites, como para instalar ciertos puntos, uno frente a una ley siempre se pregunta quién gana. Los pescadores artesanales claramente no ganan en esta ley. Los pueblos originarios que buscaron ser incorporados a la ley, porque son comunidades mapuche y las quenches que viven en la costa en forma central, no fueron incorporados en la ley. La nación chilena tampoco ganó, perdió la propiedad de su riqueza y perdió renta, la renta, o sea, ¿cuánto se le va a pagar por la explotación de esta riqueza? Entonces, ¿quién ganó? Se pregunta uno. Ni siquiera la conservación del recurso. Ni siquiera la conservación del recurso, es bastante discutible la medida. Entonces, cuando uno se pregunta quién ganó, bueno, ganó la industria.
tú hacías dos observaciones que me parecen interesantes. Uno, ¿las cosas estaban más o menos así, dices tú? Sí, yo creo que Chile como país se equivocó de acuerdo a su política pesquera. Primero lo demuestra la caída de los recursos. Yo tengo aquí un gráfico que muestra la caída, del jurel. En algún momento se llegaron a capturar 1.400.000 toneladas de jurel, hoy día hay 250.000 toneladas. Y eso ocurre en todas las pesquerías. Si tú vas a la merluza común, uno puede ver cómo ha caído. O sea, ha sido una política pesquera que permitió la concentración económica y que en segundo lugar permitió la depredación de los recursos. Bueno, hoy día Chile tiene la oportunidad de enfrentar el error que cometió y modificarlo. Esa es la tarea del Congreso y de los parlamentarios. Generar una política que no permita la depredación de recursos y tampoco permita la concentración económica y que esta riqueza le llegue a toda la nación, a todos los chilenos. Los pescadores artesanales son 80.000 personas que dependen de la pesca artesanal en Chile. Tienen 13.000 embarcaciones. De esas 13.000 embarcaciones, casi 12.000 son embarcaciones de menos de 12 metros de eslora. Ahora, como muy bien decía Alfredo, los de menos de 12 metros de eslora pescan, desembarcan y venden para el consumo humano. ¿Cuál es el abuso que ellos han cometido a propósito de lo que tú dices del subsecretario de Pesca? Sí. ¿Cuál es el abuso? ¿Cuál es el enriquecimiento que ellos tienen? Bueno, el subsecretario conoce las caletas, sabe cómo viven los pescadores artesanales. Los pescadores artesanales con botes con lancha de menos de 12 no son ricos. Pero con un comentario así parece que no sabe cómo viven en las caletas. Por eso te digo, o sea, él debería saber que aquí no estamos hablando de una categoría de pescadores artesanales que abusó. Esos pescadores artesanales son propietarios no solo de una actividad económica que le permite la sobrevivencia a su familia y a muchas de sus comunas, son propietarios además de una cultura que genera esta actividad por generaciones. Sus abuelos fueron pescadores artesanales, sus padres fueron pescadores artesanales, sus hijos son pescadores artesanales. Y solo 1.000 embarcaciones de la pesca artesanal, solo 1.000, son embarcaciones de entre 12 y 18 metros de eslora. Entonces cuando uno dice el Estado chileno le entregó en activo, en recursos hidrobiológicos, 8.900 millones de dólares, así ha estado evaluado en los últimos 12 años. Uno dice, ¿quién se llevó estos 8.900 millones de dólares? ¿Cuánto quedó en manos de los trabajadores de planta? ¿Cuánto quedó en manos de los pescadores artesanales? ¿Cuánto quedó en manos del país a partir del pago de patentes? Y uno dice, bueno, el país recibió 30 millones de dólares de patentes por año, de los 8.900 millones. ¿Quedó en manos de los trabajadores de las plantas industriales, que reciben sueldo mínimo, un poco más del sueldo mínimo? ¿Quedó en los pescadores artesanales con las embarcaciones de menos de 12 metros? No, pues quedó en los bolsillos de este oligopolio que se ha instalado en Chile. Entonces, esto no ha logrado ser desarmado en la discusión actual y yo creo que esa es una de las grandes pérdidas. La nación perdió propiedad y la ley legitimó un oligopolio y un abuso de una riqueza que es de todos los chilenos. Manuel, claro, tenemos que hacer una pausa, pero retomando al final de la frase esto que sacábamos a colación de las palabras del subsecretario de Pesca, claro, uno escucha hablar del tema de las patentes y cuando nos enteramos la semana pasada que Jumbo en Santiago pagaba como 600 pesos de patente, da un poco de risa que esto se le atribuye también a los pescadores artesanales. Vamos a hacer una pausa, estamos en Mesa de Diálogo, regresamos con más, hablamos de ley de pesca en el siguiente bloque. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas. Diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos en Mesa de Diálogo, abrimos este segundo bloque, saludamos a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, que nos siguen en nuestras cuentas en Twitter y en Facebook y que seguramente también se van sumando y haciendo comentarios frente a lo que estamos discutiendo hoy acerca de la ley de pesca. Irónicamente un tema árido, porque claro, tiene muchos tecnicismos también y que por ahí a la mayoría de la ciudadanía lo pueden dejar un poco ajeno al tema. Sin embargo, cuando vemos a quienes han sido también líderes de los movimientos desde el punto de vista de los pescadores artesanales, haciendo un reclamo que parece sumamente lógico y sumamente válido, que tiene que ver con también defender lo que les produce los ingresos a su familia. Y este gran monstruo en el fondo que figura en las industrias, que es como casi la guerra del hombre contra la máquina, me parece que a todos nos interesa también involucrarnos un poco más y por eso les agradezco también lo explicativos que han sido sobre esta materia. Dentro de estas cosas que se dice que se tienen que regular
mencionabas tú justamente el tema de las cuotas de pesca y de cómo eso va a afectar, por ejemplo, a estos pequeños pescadores artesanales. ¿Realmente se permite la participación de nuevos agentes, de nuevas personas que puedan entrar al negocio de la pesca? Considerando y tomando nuevamente las palabras del subsecretario, y bueno, que ha sido también la defensa del ministro Longueira, diciendo, no, este sistema sí va a permitir que haya nuevos agentes. Y uno dice, ¿cómo si no se puede licitar? Claro, eso no es efectivo. De hecho, no van a haber nuevos agentes o nuevos incumbentes porque ¿a quién le interesaría vender un negocio que está rentable? Por eso vemos este lobby tan desplegado en el Congreso, este lobby desplegado incluso en los medios de comunicación, donde se han generado algunos cercos para poder instalar bien los temas y donde el ministro ha tenido todo un aparataje para desinformar o informar a medias. Lo que pasa es que acá en el tema de la distribución de la cuota de pesca hay que hacer una separación, y esto es para que la gente lo tenga muy claro. Existe una cuota global de pesca que primero se fracciona en las pesquerías que están compartidas. Yo sé que a lo mejor puede sonar un poco técnico, pero son los recursos pesqueros que se comparten entre los artesanales con los industriales y se fracciona. Luego de esa fracción queda una torta industrial y una torta artesanal. La torta artesanal hoy día no está en cuestión si alguien puede ingresar porque esa torta ya es un derecho adquirido de los artesanales, en respeto a lo que significa la cultura o el pueblo artesanal. Lo que sí está cuestionado es la legitimidad que ha tenido el industrial para hacerse propietario de manera indefinida y perpetua de esas cuotas. Tratando de igualar el mecanismo, es decir, si los pescadores artesanales han tenido esto por año y eso se les respeta, entonces ¿por qué a mí no? Exactamente, y eso es un argumento que defiende hoy día este ministro de Economía. Más allá del natural desbalance que puede existir. Pero absolutamente, es que yo te quiero decir algo, los industriales pesqueros tenían una historia de pesca, un esfuerzo de pesca, es decir, su inversión en nave, en flota, su inversión en planta. Y se les respetó esa inversión y se consideró durante 3 años su historial de captura. Y luego se le asignó un porcentaje de la cuota de acuerdo a la captura y al desembarco que ellos podían acreditar. Además, esto está deslegitimado porque esos desembarcos fueron inflados con pescas de investigación. Por lo tanto, estamos hablando de una historia de papel, para empezar. Esto fue durante 3 años, ¿por qué? Porque se hizo una ley de emergencia y transitoria por 2 años. Pero al cabo de los 2 años le pegaron un chute en el Congreso, porque te quiero decir que el poder de la industria hoy día es tanto el dinero que está en juego, el diputado ya había dado un número, hay más de $1.200 millones en ventas por pesca extractiva, sin considerar la acuicultura. Entonces, con eso yo te quiero decir que no solamente las redes de la industria capturan peces, capturan voluntades, capturan tal vez incluso algunas campañas políticas. Por lo tanto, hoy todo esto se confunde tanto que termina tan enredado y salpicando a mucha gente que no es conveniente instalar estos puntos. Pero hoy nosotros cuestionamos esa legitimidad de origen, porque yo por ser joven no tengo derecho a emprender un negocio en el agua. Es más, no puedo emprender si no tengo una cuenta corriente consistente como para comprarle el barco a la industrial, porque eso es lo que propone hoy día el gobierno, que participen los actores comprándoles el derecho histórico perpetuo a estas grandes familias heredables. O sea, ¿quién puede pensar hoy día que un ciudadano chileno emprendedor puede comprarle un pedazo de su pesca al grupo Angelini, por ejemplo? Si efectivamente se abriera el tema y se pudiera licitar, efectivamente, en términos de recursos, ¿habría agentes o actores distintos a estas grandes familias con estos grandes, en el fondo, riquezas para poder entrar en el negocio? Yo te quiero decir algo bien sencillo. La licitación hoy día es el mecanismo más legítimo para acceder a una riqueza natural, que no constituye un derecho de propiedad en lo absoluto, que tenga un cierto tiempo... Un derecho de explotación. Un derecho de explotación, pero con algunas causales de caducidad, porque ese es el tema. Si el tema no es licitación, si el tema es licitación, ¿cuál es la política para esa licitación? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es el modelo? Hay que ver las potencias pesqueras. Si bien la licitación de cuotas como licitación no está instalada en los países pesqueros, está instalado otro concepto, que es la subasta de primera venta. La subasta es quien más paga. La licitación tiene otros objetivos que no necesariamente tienen que ver con la renta que recauda el país, sino que también con el fomento del consumo humano, por ejemplo, con la generación de empleo, con otros objetivos. Entonces, una licitación que se diseñe con un buen modelo puede ser una gran solución, sobre todo para nosotros. Y eso es lo que nosotros apuntamos hoy día. Pero técnicamente y en términos de equipamiento, ¿ustedes están preparados para eso? Absolutamente. O sea, si tú me dices... Para participar en el negocio. Para participar, pero por supuesto nosotros no tenemos miedo a la competencia, pero la competencia tiene que ser entre pares. Porque si queremos competir, tenemos que competir en una cancha pareja. Si tú pones a un pequeño y mediano empresario que, de acuerdo a la ley que define lo que es una pyme, es decir, no vende más de $6 millones al año,
y lo pones a competir de igual a igual con el grupo Angelini, la cancha está absolutamente desnivelada. Pero si tú pones a un emprendedor con otro emprendedor a competir por una fracción pequeña, con el mismo objetivo que es generación de empleo, tú generas polos de desarrollo en el país. Entonces, ese es uno de los puntos. La licitación, por lo demás, genera recaudación económica. Hay un estudio del abogado Villena, que es de la Universidad Adolfo Ibáñez, que él calculó la cantidad de dinero que dejó de percibir el país en estos 10 años si se hubiese gatillado la licitación que la ley establecía. La ley establecía una licitación que hoy fue derogada por la Cámara de Diputados, donde ahí tenemos también que ver por qué razón se derogó este artículo y quiénes son quienes impulsaron esta derogación. Es decir, este artículo 27 de la licitación que además creó el presidente Piñera, es decir, el sector de la derecha que traicionó la convicción del presidente. Hay que poner atención en eso. El tema es, si se hubiese llevado a efecto el 5% de la cuota anual licitada, el país hubiera generado una recaudación de $900 millones. Entonces, ese es un dinero fresco que se podría haber inyectado en programas sociales o incluso en fortalecer a la pesca artesanal de mediana escala. La que hoy día no tiene capacidad para poner hielo en su embarcación, para poder proteger los recursos. Si me permite, mira, el proyecto contemplaba un mecanismo de licitación insuficiente para nosotros. Nosotros hubiésemos preferido mejorar lo que contenía el artículo 27 de la ley anterior. Y esto es muy importante para definir dónde están las lealtades. El gobierno manda un proyecto de ley con una licitación, con un modelo de licitación que a nosotros, la oposición, nos parece insuficiente, y los parlamentarios de gobierno no votan por la propuesta del gobierno, echan abajo la licitación y por lo tanto desaparece el modelo de licitación y cualquier posibilidad de licitación de la ley. Y uno se pregunta entonces con quién están las lealtades de esos parlamentarios, ¿con el gobierno o con los industriales? Con la industria, claro. Y claramente en esa votación quedó claro sus lealtades con la industria. Lo que decía Alfredo es un estudio de dos académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, que no podemos acusarlo de un pensamiento de izquierda, que dicen que el asignar estos derechos en forma gratuita y le implica al Estado chileno una pérdida por no licitar, porque la empresa se apropia de eso sin licitarlo, sin comprarlo al Estado, de $900 millones en un periodo de 10 años. Eso es lo que está en juego en esta ley y por eso hay tanto lobby. Ahora, permíteme instalar un segundo tema, porque pescadores artesanales. Porque aquí mucho se habla de la cuota, pero para que haya cuota tiene que haber recursos. Si no hay recursos, los pescadores artesanales no sacan nada con tener una cuota inexistente. ¿Y se les ha acusado de la depredación justamente de este recurso, sobre todo por el tema de la pesca de arrastre? Bueno, entonces aquí están los puntos que los pescadores artesanales quisieron instalar. Uno era eliminar la pesca de arrastre, porque está reconocido que la pesca de arrastre es un arte que no es selectivo, que arrastra sedimentos, especies juveniles, favorece el descarte, depreda el recurso. Bueno, no hubo voluntad de eliminar la pesca de arrastre. Segundo, si no había voluntad de eliminar la pesca de arrastre, se buscó limitar la pesca de arrastre y por lo tanto evitar que hubiera pesca de arrastre en lo que son los caladeros históricos de la pesca artesanal. Es decir, donde hay la mayor cantidad de recursos y donde sabe que se reproduce el recurso y por lo tanto permite que los pescadores artesanales tengan alguna garantía de que ese recurso va a estar presente y van a poder seguir desarrollando esa actividad. Tampoco hubo voluntad para acoger la indicación que permitía limitar la pesca de arrastre. En tercer lugar, se buscó declarar algunos recursos exclusivamente artesanales, justamente para privilegiar la actividad pesquera artesanal, proteger a los 80.000 pescadores artesanales y además dar una cierta orientación para que esos recursos fueran destinados a consumo humano. Declarar en forma exclusiva para la pesca artesanal, por ejemplo, la reineta, la sardina, la anchoveta, la merluza. Que se pesca dentro de las 5 millas. Que se pesca dentro de las 5 millas, de manera que no tuvieran que competir con los industriales. Bueno, tampoco hubo voluntad de declarar esas especies exclusivamente para la pesca artesanal. Entonces, si uno mira la ley, uno dice, ¿dónde está el punto que beneficia a los pescadores artesanales? Y por eso es que uno entiende que hoy día, yo soy diputado del Hotel de la provincia de Arauco, la provincia de Arauco hubiese estado tomada. Estuvo tomada en 3 puntos. ¿Por qué? Porque los pescadores artesanales están luchando por su modo de vida, por su sobrevivencia. Y por lo tanto esta ley coloca en riesgo su modo de vida y la sobrevivencia de sus pescadores artesanales. Y no ha habido voluntad de acoger las indicaciones que le permiten establecer cierta tranquilidad. Déjame colocar un tercer punto. Pueblo originario. El Estado chileno ratificó el convenio 169 de la OIT. Además, el Poder Legislativo legisló la ley 20.249 que fija el espacio costero marítimo de los pueblos originarios. O sea, reconoció el derecho ancestral de los pueblos originarios que viven en la costa chilena, que son los mapuches y las quenches, sobre el borde costero.
pero le entregó derechos para extraer recursos. Por lo tanto, en la ley de pesca, las quenches y los mapuches las quenches, no se les reconoce, no se les nombra, ¿Ya? ni siquiera se les menciona en la ley de pesca. Entonces, viven en la costa, se reconoce su presencia ancestral en el sector costero de Chile, del Golfo de Arauco al sur, pero no se les reconoce como un actor con derecho a extraer los recursos. Entonces, el gobierno dice, no, pero los mapuches sí pueden extraerlos, si tienen que entrar a un sindicato. Pero perdóname, cuando se ratifica el convenio 169 de la OIT, lo que el Estado chileno compromete es la defensa de los derechos económicos y culturales. ¿Y por qué digo culturales? Porque el sindicato no existe en la cultura mapuche. Los mapuches se organizan en comunidades, en asociaciones mapuches, y el gobierno los quiere obligar a hacer algo a lo que ellos no conocen culturalmente, que es formar sindicatos para poder traer el recurso. Afecta su cultura y afecta el derecho económico que tienen sobre un recurso que ancestralmente han sido recolectores. Y el gobierno se negó persistentemente a incorporar una indicación. A nosotros nos parece, mira, no fueron escuchados en la Comisión de Pesca, no fueron recibidos en la Comisión de Hacienda. El gobierno insistió en declarar inadmisible la indicación que permitía reconocer la asistencia a los pueblos originarios dentro de la ley. El convenio 169 de la OIT obliga al Estado chileno, no solo al Ejecutivo y al Gobierno, que lo vulnera, también al Poder Legislativo. Hoy día, lamentablemente, perdimos la indicación, requeríamos 59 votos, tuvimos 58, nos faltó un voto para incorporar a los pueblos originarios en la ley, y yo creo que este también es un hecho muy gravísimo, que vuelva a ratificar algo que ocurre en Chile y por lo cual la sociedad se revela, los ciudadanos se revelan. La concentración implica abuso, y esta ley es concentración y abuso. Y los modelos que instala Chile es un modelo de exclusión. Y esta ley excluye a los pescadores artesanales de una distribución justa de la riqueza y excluye a los pueblos originarios que viven al lado de la costa chilena por siglos. Entonces yo creo que en definitiva esta ley ejemplifica, por eso decía que cuando uno discute las leyes, discute el perfil, la fisonomía, la personalidad de quien trata, el espíritu de quien trata. Y yo creo que el Parlamento no tuvo la capacidad de modificar una ley que no la hace bien a Chile. No la hace bien a Chile y nos vuelve a colocar en lo que ya conocemos. Lo que conocemos en educación, lo que conocemos en la ISAPRE, lo que conocemos en la AFP, lo que conocemos en las farmacias. Aumentar los carteles. Capital, pocos dueños, oligopolio y una política de abuso. Entonces, al final todos los chilenos terminan trabajando para pocos. Un supuesto libre mercado que tendría que autorregularse y que en la larga cuando la derecha vota en contra de la licitación, uno dice, pero discúlpame, se supone que, por último, por un principio, si yo pudiera reconocer que el ministro Longueira o que el diputado Melero son convencidos de una política económica neoliberal. Si están convencidos, deberían haber sido los principales defensores de la licitación. Lógico. Y la evitan, la bloquean. Entonces, es algo inentendible. ¿Cuál es la única justificación? Privilegiar, cuidar, proteger a los grandes grupos económicos. Vamos a hacer una pausa, nos queda un bloque más en esta mesa de diálogo, hablamos y debatimos acerca de la ley de pesca. No se vayan, volvemos con más. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso, seguimos en nuestra mesa de diálogo instalados como siempre en la Confitería Torres. Momento al inicio del tercer bloque, siempre lo hacemos, de saludar a la Universidad Mayor, un lugar donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, entonces encuéntralo en Universidad Mayor. Conversamos acerca de la ley de pesca, de lo que va a ocurrir, por cierto, con esta segunda etapa del trámite legislativo. ¿Qué es lo que se espera? Y tratando de hacer un poco de futurología, considerando un poco cómo ha sido la discusión hasta ahora, lo difícil que es entender que haya tal nivel de contradicciones de repente de parte de quienes han salido a hablar a favor de esta ley. ¿Qué es lo que debería pasar? Yo te quiero decir algo, lo que pasa es que hay mucho desconocimiento, tú ahí en el clavo con respecto al tema. Hay desconocimiento tanto de la ciudadanía y curiosamente hay desconocimiento también al interior del Congreso Nacional.
Hay muchos parlamentarios que hoy día tienen miembros de su bancada o su partido en las comisiones, por lo tanto se limitan a hacer lo que el miembro de la comisión de la bancada le diga. Y eso yo creo que es un tremendo error que tenemos, no sé cómo podemos regular esa situación, pero hoy día alinearse con lo que diga el miembro de la comisión es un craso error, porque finalmente también hay intereses comprometidos con el grupo de pescadores que son de influencia de los senadores o los parlamentarios, por lo tanto no se está votando algo a nivel nacional, se están votando con miradas regionales. Y es un tema preocupante. Y el ministro además aprovecha ese desconocimiento para hacer jugadas y su ingeniería política, que hay que reconocerle al ministro que es un ingeniero de primer nivel políticamente. Ahora, yo quiero redondear un poco la idea antes de ir a lo que pasa con la ley a futuro, con respecto a la licitación. Yo te estaba comentando fuera de cámara lo que sucede hoy día, que hay una contradicción vital en el tema de las licitaciones. La licitación, y aquí le voy a dar un mensaje a los estudiantes, si nosotros nos podemos apoyar y defender la licitación de las cuotas de pesca, hoy día vamos a generar tanto dinero para el país que podríamos financiar incluso la educación de Chile. Entonces es un tema no menor, y por eso yo vi con mucha alegría una manifestación la semana pasada de 200 estudiantes que de manera genuina salieron a tomarse la Alameda sin tener conocimiento alguno, simplemente simpatizando con los pescadores artesanales. Hoy día Santiago está muy lejos del mar. Tú sabes que con lo que acabas de decir te van a acusar de populista. Bueno, hagan las acusaciones que quieran. Prefiero ser populista a condenar a mi sector a la extinción. Hoy día yo con esta ley estoy condenado a la extinción. La pyme pesquera no tiene espacio. Si hay que ser populista, bienvenido al populismo. Pero lo que yo necesito hoy día es que se haga una buena ley, por lo menos pensando en los que estamos más desprotegidos. Y quiero decirte algo. El tema del consumo humano nacional es un tema que a los santiaguinos tiene que preocuparlos. Es un tema que hay que ciudadanizar. Preguntémonos por qué no comemos pescado. Porque el pescado hoy día es un lujo. O sea, lo comemos en algún restaurante, en un barrio alto, en algún almuerzo un día viernes, pero no comemos pescado 3 veces a la semana porque es muy caro. Somos un país que estamos absolutamente culturizados con el pollo. Eso puede mejorar con una buena ley, con un tema de política. Ahora, la licitación para cerrar esta idea, aparte de la recaudación que se puede generar, el proyecto de ley no establece licitación y el ministro dice que no puede ingresar nuevos actores cuando las pesquerías están más o menos colapsadas, como el caso del Jurel, como el caso de la merluza. Por lo tanto, sería un despropósito ponerle competencia a los actores que hoy día queremos proteger, a los industriales grandes. Y fíjate que yo cuando pase esta ley voy a entregar un derecho en propiedad heredable, transable, incluso regalable, si lo queremos poner en esos términos, a pequeñas familias, 7, no son más. 4 dice que son ahora, pues se fusionaron. Son 4, imagínate, o sea, a 4 grupos económicos. Entonces ellos pueden mañana decidir vender a 100 personas su pesca y van a meter 100 nuevos actores. Alfredo, la diferencia está, diputado, para hacer la idea, la diferencia está en que quien hizo el negocio y quien recaudó ese dinero no fue el Estado, fueron los empresarios. Entonces yo me opongo rotundamente a este privilegio, a esta entrega gratuita de recursos renovables. Después los reclamos van a ir a la FIFA y vamos a haber perdido el control de nuestra riqueza natural. Ryan, mira, como estamos redondeando, yo creo que lo que viene es hacer el mayor esfuerzo posible para modificar sustancialmente la ley que envió el presidente Piñera y el ministro Longueira. Es una riqueza de todos los chilenos. Y nosotros tenemos que tener la capacidad, la dignidad de poder rebelarnos frente a lo que nos propone el gobierno. Y esta es una obligación de todos los chilenos. Yo disiento respecto a que haya tanta desinformación. Muchos chilenos, y particularmente en las redes sociales, han hecho ver su preocupación por la concentración que genera esta ley. Los pescadores artesanales, los pueblos originarios están organizados. Yo creo que ellos tienen plena conciencia de lo que está en juego. Tienen la fortaleza y yo creo que también la capacidad de defender sus derechos, y yo creo que lo importante es que podamos ser capaces de que se influya sobre la ley. Yo le decía a Alfredo de que este discurso de separación entre la sociedad civil y la política produce también derrotas, porque se requiere a los pueblos originarios en el Parlamento, se requiere a los pescadores artesanales en el Parlamento, se requiere que presionen a los parlamentarios de su distrito, que vean cómo votan, y que por lo tanto fuercen una cierta responsabilidad social del accionar político. No es posible, por ejemplo, que parlamentarios hayan votado en contra de la plataforma social para los trabajadores de planta. O sea, una parte importante de los parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional votaron en contra de una plataforma social para los trabajadores. Bueno, si los trabajadores hubiesen estado en el Congreso,
si hubiesen forzado las reuniones con sus parlamentarios, si lo hubiesen obligado a adquirir compromisos con ellos, probablemente hubiésemos logrado los votos para que esto no ocurra en forma impune. Entonces, yo creo que lo que viene para adelante es la capacidad de los chilenos de transformar la sociedad en forma efectiva. Y yo creo que, permíteme decirte, lo decía hoy día, hay sectores que yo creo que tienen la conciencia, la capacidad de organización, pero no basta salir a la calle. No basta que se tomen una carretera en Tirúa o que se la tomen en Curanilahue o que paralicen el camino en Lota. Junto con hacer eso, como la gente de Aysén o de otros sectores, tienen que venir a presionar a los que votan, porque los que votan son los que están decidiendo la ley que va a salir. Y no se le puede dejar la libertad de votar una ley que entrega los recursos de Chile, que concentra la economía, que excluye a los mapuches, que amenaza la pesca artesanal en forma absoluta y totalmente impune. Entonces tenemos una responsabilidad colectiva y por eso yo te quiero agradecer que a través de este medio, de esta mesa de diálogo en el Mostrador TV, podamos informar, porque la gente tiene que presionar por los medios que tengan, los que estén organizados a través de sus organizaciones, los que tengan redes sociales a través de sus redes sociales, pero la ciudadanía tiene que fiscalizar, porque si no puede ocurrir que en forma impune terminemos entregando una riqueza que es de todos a unos pocos y terminemos consagrando un sistema que en la práctica va a implicar la depredación de los recursos, el enriquecimiento de unos pocos y la pobreza de la mayoría. Diputado, perdón, ¿quiénes son claves justamente en este segundo trámite, considerando que pasa ahora al Senado? Bueno, yo creo que es muy importante, y aquí, a propósito de que muchos dicen Chile requiere un nuevo pacto social, yo creo que ya no es posible andar parlamentario por parlamentario, hay que hacerlo. Pero yo quiero un compromiso de los partidos, quiero un compromiso de la bancada. O sea, no se trata de que un diputado de un partido diga yo estoy con la artesanía. No, yo quiero cuál es la posición del Partido Socialista respecto a esta ley. ¿Ah? ¿Cuál es la posición de la democracia cristiana respecto a esta ley de la concentración económica y la entrega de los recursos? ¿Cuál es la posición de los partidos y de la bancada? O sea, lo que tenemos que forzar es un pacto social respecto a una discusión que es muy relevante, son 25 años. Y son licencia de perpetuidad. ¿Y en el Partido Socialista están dispuestos a Bueno, eso? en el Partido Socialista, afortunadamente, cuestión que no es fácil, frente a esta ley logramos forzar una posición única. Nosotros fuimos la única bancada que pudimos declararlo públicamente y pudimos hacerlo. Rechazamos la idea de legislar. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a prestar nuestro voto para consagrar este tipo de modelo. Lamentablemente, la oposición, que no es la que manda la idea de legislar, ¿cuál es su posibilidad? Influir en la ley para hacer indicaciones, pero fundamentalmente tiene el voto de veto sobre el Ejecutivo. Y nosotros ejercemos ese veto y lo vamos a volver a ejercer en la medida que no haya cambios significativos a este proyecto de ley. Y aquí hay que juntar fuerzas. Y la sociedad civil, los sindicatos de pescadores artesanales, las organizaciones de pueblos, las queches, van a tener que forzar a la bancada a pronunciarse respecto a un tema que tiene relevancia nacional. Diputado Reyén, un tema muy importante que pasó hoy día, que se votó el proyecto de ley de pesca en la Cámara de Diputados. Quiero además aprovechar de reconocer a diputados como el diputado Manuel Monsalve, que han tenido un genuino entusiasmo y interés en contribuir a hacer una mejor ley de pesca, a distribuir mejor la riqueza nacional. Gratamente yo me he sorprendido con el comportamiento de muchos parlamentarios, entre ellos está el diputado Monsalve, la bancada socialista, bueno, él ya lo mencionó, pero principalmente quiero mandar un reconocimiento a un diputado que ha sido clave para nosotras, las pequeñas y medianas empresas, que es el diputado René Manuel García de Renovación Nacional. Fíjate que el diputado René Manuel García es el único diputado de derecha que rechazó la idea de legislar. Yo sé que él va a asumir un costo importante, pero él actuó de manera convencida. Él sabe que esto le hace daño a la pesca artesanal y no lo hace por un interés político electoral, porque él tiene 200 pescadores en su distrito, pero él sabe que sus 200 pescadores hoy día están sufriendo. No tienen cuotas de pesca y la industria les ha pasado máquina a los recursos. Se convenció de que esta es una mala ley y aún a costa de toda la máquina política que le metió el ministro Longueira y como lo hace hoy día, como funciona la política, que desgraciadamente es bueno sincerarlo. Es bueno sincerarlo. Hoy día hay presiones políticas que hacen que hagamos malas leyes para el país. Entonces estamos persiguiendo otros objetivos que hoy día son preocupantes. Por lo tanto, quiero aprovechar esta oportunidad de mandar un reconocimiento al diputado. Yo sé que él va a seguir apoyando esta causa porque esto no termina aquí, esto pasa al Senado. Tenemos en el Senado una buena oportunidad de hacer una mejor ley. Ya tenemos una señal. Hoy día no se aprobó la idea de legislar con gran mayoría, como dijo el ministro Longueira. Fueron 42 diputados que rechazaron la idea de legislar. Por lo tanto, es un número importante de parlamentarios que están diciendo no queremos una ley injusta, queremos mejorar a la pesca artesanal, eso no viene en el proyecto de ley, y queremos permitir competencia en el sector,
a la pequeña y la mediana empresa, y queremos también generar una recaudación económica que, como digo, puede destinarse a cualquier fin noble como la educación, por ejemplo. Vamos a tener sin duda tiempo para ir a una nueva mesa de diálogo donde podamos hablar acerca y profundizar más acerca de esto. Seguramente viene este segundo trámite legislativo y vamos a estar muy atentos. Yo les quiero agradecer a los dos por estar Muchas junto a gracias, nosotros. Quiero entregarles regalos que nos envía siempre la gente de Feria Chilena del Libro. Tenemos este que va acá. Los grandes son diálogos de hombres de fútbol. Este va de regalo para ti, que lo disfrutes, para que no sea solo pesca, sino que también se divierta un rato. Y La danza de los cuervos, el destino final de los detenidos desaparecidos de Javier Rebolledo. Este va de regalo, diputado, que lo disfrute muchísimo. Lecturas que siempre nos envía la gente de Feria Chilena del Libro. Y también la vinoteca, que complementa la lectura con ricos vinos, y estos van de regalo para ustedes. La vinoteca, que tiene también una tradición de vinos y licores y que nos están acompañando, así que ojalá que los disfruten. Podríamos compartir, diputada. ¿Sí? Tomando un vinito. Para que se queden conversando. Bueno, hay muchísimo tema con lo de la ley de pesca. Yo quiero agradecerles a los dos por estar junto a nosotros, por darse el tiempo. Sabemos que han sido, sobre todo en su caso, diputado, una jornada extrema en términos de estar altas horas debatiendo al respecto. Alfredo, yo sé, y te he visto también en los medios que han estado batallando con este tema, así que bueno, ojalá que haya noticias pronto, ojalá que no se siga depredando este recurso natural, y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Nosotros siempre estamos dispuestos para dialogar. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.